muchas gracias por estas palabras tan cariñosas y por haberme invitado una vez más a esta casa, a la que siempre me produce una gran alegría volver, por muchas razones, porque, como he dicho, el título del seminario es el de mi hermano Juan, y además porque también en esta facultad yo estudié hace muchos años, evidentemente. En cambio, no estoy tan contento de tener que explicar esta materia, que me ha pedido que la explique, pero bueno, es una materia que me tocó a mí en el examen de cuarto curso, hace muchos años. Me la puso el profesor Martín Pérez, que fue catedrático de esta universidad, y bueno, pues creo que salí bien parado. Pero bueno, es una materia bastante complicada. Sin más preámbulos ya, voy a hablar de las adquisiciones a non domino. ¿Qué son las adquisiciones a non domino? Son adquisiciones que contradicen, en principio, las reglas generales de la transmisión de la propiedad. Son las adquisiciones que se producen por la transmisión efectuada por un no propietario. Por tanto, para entrar bien en el tema de un punto de vista teórico, es necesario aclarar los principios de la transmisión de la propiedad. Los principios de la transmisión de la propiedad en el derecho español se encuentran situados en el artículo 609, que ya seguramente conocerán todos. La propiedad se adquiere y transmite a consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición. Por tanto, vamos a ocuparnos de este tipo de adquisiciones, es decir, adquisiciones de la propiedad por contrato mediante la tradición. El derecho español se funda básicamente en un sistema de transmisión que tiene su origen en los textos romanos. Básicamente, dos textos dicen: traditionibus et usucapionnibus non nudis pactis dominia rerum transferuntur. Es decir, por las tradiciones y las usucapiones se transmite la propiedad de los bienes, no por los simples pactos. Es decir, que no, el contrato no transmite la propiedad. También se funda en otro texto que da lugar a la llamada teoría del título y el modo, que es nunquam nuda traditio transfer dominium sedita si venditio autalico a justa causa prea que serit propter quam traditio securetur. Es decir, nunca la simple tradición transmite la propiedad, nunca la simple tradición transmite la propiedad, a no ser que se haga a consecuencia de una venta o otra justa causa por la cual se efectúa la transmisión. Es decir, tenemos lo que se llama la teoría que exige dos momentos para la transmisión de la propiedad. Un primer momento, se contrae la obligación de transmitir por el contrato de compraventa, permuta, y en otro momento se ejecuta la transmisión con la tradición. Si el tradente es propietario, se transmite la propiedad. Si el tradente no es propietario, tiene lugar el problema de la adquisición a non domino. Es decir, si el transmitente es propietario, por el contrato y la tradición se transmite la propiedad. Si el transmitente no es propietario, con el contrato, el mismo contrato, más la tradición o la usucapión, se adquiere la propiedad. Estos dos últimos supuestos son supuestos de adquisiciones a non domino. Como es fácil decir, este es el sistema del derecho español, título y modo. Naturalmente, he enunciado tres requisitos: propiedad del transmitente, contrato de eficacia traslativa, como una compraventa, una permuta, y tradición, entrega de la cosa, ejecución de la obligación derivada del contrato. Este es el sistema español. Hay otros sistemas, como el sistema francés o el italiano, donde se prescinde de la tradición y se produce la transmisión por el simple contrato.
pero siendo también el transmitente propietario como línea de principio. Como línea de principio. En el derecho alemán, por el contrario, se modifica que, a pesar de que el contrato no sea válido, si hay un acuerdo sobre la transmisión entre comprador y vendedor, aunque el contrato de compraventa por cualquier razón sea nulo, si hay un acuerdo sobre que yo quiero transmitir y tú quieres adquirir, la tradición transmite la propiedad. También el derecho español se caracteriza por no distinguir en este plano inicial y general entre bienes muebles e inmuebles, cosa que, por ejemplo, en el derecho alemán sí es distinto. Bien, nosotros nos vamos a ocupar, me voy a ocupar ahora, el tema es cuando falta el requisito de la propiedad del transmitente, ¿qué es lo que sucede? Como he dicho, hay supuestos de adquisición a non domino, entonces, que se pueden producir de una manera instantánea, que son lo que por antonomasia se suele hablar de adquisiciones a non domino, pero también se produce una adquisición a non domino a consecuencia de la usucapión ordinaria, la usucapión que requiere título y buena fe. Es decir, hay dos tipos de usucapiones, como seguramente sabéis, una la ordinaria, que exige título y buena fe, y otra la extraordinaria, que no exige estas condiciones, sino simplemente posesión en concepto de dueño. Es decir, posesión como si fuera uno dueño, aunque no lo sea. Bien, los principios que rigen en este punto de la adquisición de la propiedad son derivados también, o se formulan también, por textos romanos que dicen nemo dat quod non habet. Nemo, ¿sabéis qué quiere decir? Nadie. Nemo, nadie. Dat, quod, lo que non habet. Nadie da lo que no tiene. Es una máxima casi de perogrullo, es decir, nadie da lo que no tiene. O nemo plus juris ad alium transferre potes quam ipse habet. Nadie puede transmitir a otro más derechos de los que él mismo tiene. Por tanto, la regla general de la que hay que partir es el principio de que para transmitir la propiedad es necesario la propiedad en el transmitente. Si no tiene la propiedad, entonces no se puede transmitir. Sin embargo, por diferentes razones, el derecho, razones de utilidad, de circunstancias especiales, por diferentes razones, se admite la adquisición a non domino instantánea, es decir, sin necesidad de que el transmitente sea propietario, por diferentes razones, insisto, por diferentes razones, porque la regla general es un principio conectado no solo con el principio de la propiedad privada, que está consagrado y protegido en el artículo 33 de la Constitución. Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y previa a una expropiación y previa a una indemnización, quiero decir, y también por el 348 del Código Civil, que dice que el propietario tiene el derecho de gozar y disponer de las cosas sin más limitaciones que las establecidas en las leyes, y que el propietario tiene acción para reivindicar la cosa del poseedor o tenedor de la misma. Por tanto, el 33 de la Constitución y el 348 del Código Civil coinciden en que el principio general es que no se transmite la propiedad sin la voluntad del dueño. Esto coincide además con el principio de autonomía privada. El principio de autonomía privada es un principio fundamental en un ordenamiento jurídico como el nuestro, en el que se trata de potenciar la autodeterminación de la persona por medio de sus propias decisiones. El ordenamiento jurídico considera que los particulares, los sujetos de derecho, las personas, pueden autorregular sus intereses mediante contratos, mediante negocios jurídicos, mediante testamento, etc. Y lo que hagan en uso de esa autonomía se protege. Naturalmente que la autonomía es de la voluntad, ese reconocimiento del ordenamiento significa que le reconoce a uno, a cada cual, la posibilidad de regular sus intereses, no regular los de los otros. De manera que el poder de autorregulación tiene como correlativo la negativa a la intromisión en el patrimonio o en la esfera jurídica ajena.
Por tanto, el principio nemo dat quo non habet no es solamente una regla de la lógica, es decir, que nada, no puede pasar de un patrimonio a otro una cosa si no está en el primer patrimonio, es algo que no puede derogarse, pero si el derecho, por razones de utilidad, de eficiencia, etcétera, lo que sea, permite que de un patrimonio pase a otro un bien sin la intervención del titular de ese patrimonio, está derogando no solamente una regla fundamental de la propiedad privada, sino una regla fundamental de la autonomía privada, porque por decisión de un sujeto se produce una mutación jurídica, una transmisión de la propiedad sin su intervención, sin intervención del titular de ese patrimonio. Por tanto, hay que insistir en que la regla general es nemo dat quo non habet. Estas reglas se han querido degradar como meras reglas de la lógica, como son reglas de la lógica y el derecho puede atender a otras finalidades que no es la lógica, bueno, pues, pero sin embargo hay que darle un valor normativo. No es solamente un principio lógico, sino un principio normativo que tiene conexión con los artículos citados de la Constitución y del Código Civil, más el principio general de la autonomía privada. Hay entonces, cuando tratamos de las adquisiciones a non domino, una contraposición entre dos tipos de seguridad, porque aquí se habla mucho a veces de la seguridad jurídica, y todo el mundo hablando de la seguridad jurídica, y como si todo el mundo supiera lo que es la seguridad jurídica. No se habla de la justicia, se habla de la seguridad jurídica, todo el día. Entonces, la seguridad jurídica en esta materia, hace mucho tiempo que Víctor Ehrenberg, un mercantilista, por cierto, contrapuso dos tipos de seguridad jurídica. Una, la estática, y otra, la dinámica. Es decir, la seguridad estática, la que protege al titular de los bienes en el sentido de que sin un acto suyo, sin una decisión suya, no va a perder el derecho. Esto es lo que se llama seguridad de los derechos subjetivos o seguridad estática, si se quiere llamar así. Frente a ella estaría la seguridad dinámica, que sería la seguridad del que adquiere, en función de la circulación de la riqueza, del tráfico jurídico, se protege al que confía en que su adquisición será firme y no se verá frustrada por derechos que él desconoce. Por tanto, hay una contraposición entre estas dos seguridades. Además de ella, también se puede hablar de seguridad jurídica en otro sentido, que es el sentido de certeza del derecho, que implica o exige el reconocimiento del imperio de la ley. Es decir, el intérprete está sometido a la ley, no es el dueño de la ley. El intérprete es servidor de la ley y no está por encima. Por ello, no cabe inventar nuevos supuestos de adquisiciones a non domino, como hacen alguna parte de la doctrina, en base a un tópico o en base a un pretendido principio general, como sería el de la protección de la apariencia jurídica. Ese principio, como tal, principio de protección de la apariencia jurídica, que querría decir que los propietarios se quedan sin sus bienes porque otro sujeto cree adquirir bien, no existe en el derecho español, aunque esté muy difundida el tópico correspondiente. Bien, ¿por qué se puede derogar el principio de nemo dat quo non habet? Es decir, ¿qué razones existen para que se admitan las adquisiciones a non domino? Existen diferentes sectores del ordenamiento jurídico, sectores en los que predomina el interés del tráfico, como la seguridad, porque básicamente se trata de cosas que están dirigidas a ser vendidas, compradas, y son de alguna manera indiferentes sus características. Son fungibles. Las mercaderías que se compran y venden en los establecimientos abiertos al público, en principio, salvo que se trate de un punto de un tema que ya hablaré después, en principio, mercaderías son sustituibles unas por otras y entonces no existe demasiado problema en que el comprador quede garantizado
en todo momento de que su adquisición que realiza en un establecimiento público dedicado a la venta de objetos análogos quede protegido. Lo dice el artículo 85 del Código de Comercio. Tampoco existe ningún problema en proteger al tercero frente al titular del derecho cuando se trata de títulos, valores que están destinados a la circulación, títulos al portador, que por su propia naturaleza se ponen en circulación para que pasen de una mano a otra. Artículo 545 del Código de Comercio, 19 de la ley de cheque de cambio y de cheque de la letra de cambio, y también el artículo 9 de la Ley del Mercado de Valores, es decir, o el artículo 61 de la Ley del Comercio Minorista. Es decir, en estos supuestos hay un interés en que las cosas circulen sin traba y sin necesidad de investigaciones minuciosas sobre la titularidad del transmitente que frenarían esa circulación. Cuando se trata de este tipo de cosas y de este ámbito mercantil, establecimientos mercantiles, bolsa, valores, etcétera, aquí predomina el interés de la circulación y, por consiguiente, prima la protección, la llamada seguridad dinámica, frente a la seguridad estática del titular del derecho. Sin embargo, tenemos otros sectores donde ya la cuestión es diversa. Tenemos otros sectores como son pues, el inmobiliario y el de los bienes muebles, dentro de los cuales ya no son mercancías, ya no son mercancías susceptibles de ser intercambiadas unas por otras, que da igual una que otra, sino que estamos ya ante objetos, por ejemplo, de arte, como puede ser un cuadro, una escultura, etcétera, etcétera. Y entonces estamos también situados, al margen de que pertenezcan al patrimonio artístico, también son bienes muy especiales en los cuales no se da esas circunstancias, esas cualidades que justifican la derogación de la regla general, que, insisto, es nemo dat quo non habet. Nadie da lo que no tiene, eso como regla general. En los bienes inmuebles tenemos, naturalmente, un tema básico que es el registro de la propiedad. El registro de la propiedad se crea en 1861 por la llamada ley hipotecaria, en función de la hipoteca, naturalmente, pero también en función de otras cuestiones. Pero en relación con la hipoteca es curioso que en la exposición de motivos se diga que está hecha para librar a los deudores de usureros despiadados, cosa que realmente, pues esto es un inciso, no ha sucedido así. La usura sigue campando con usura a la ancha, y en España, pues, bueno, esto es un inciso, y no tiene que ver con las adquisiciones a non dominos, que era de lo que yo quería hablar. No, bueno, en serio, pero sí que me interesa que tengamos conciencia de que en este país la usura necesita una regulación, porque tenemos una ley que está muy bien, pero que pone una pena a los usureros de 200 pesetas, ¿era? De 500 a 5.000 pesetas, que son de 3 a 30 euros. Si no se nos cae la cara de vergüenza a los que tenemos algo que ver con el derecho de no decir esto, pues creo que hay que decirlo. Bueno, pues tanto, la ley hipotecaria en 1861 se creó para librar a los deudores, dar seguridad al tráfico de bienes inmuebles, haciendo seguras las titularidades, porque los acreedores prestarán a intereses más bajos si saben que sus hipotecas son seguras, o los compradores adquirirán con menos problemas los bienes inmuebles si no tienen que realizar costosas investigaciones remontándose en la cadena de adquisiciones anteriores hasta llegar a completar el tiempo de la usucapión. Por tanto, la ley hipotecaria lo que trata es de dar certidumbre a las relaciones jurídicas reales inmobiliarias, no solo la hipoteca, sino la propiedad y los negocios jurídicos inmobiliarios. Entonces, ¿cómo lo hace la ley hipotecaria? Pues hace estableciendo unos principios
importantes, que son el principio básicamente de fe pública registral. Este principio de fe pública registral se apoya básicamente en la titularidad notarial, que se supone que también tiene que hacer un control de legalidad, aunque también aquí el Tribunal Supremo, en la sentencia 25 de mayo de 2008, haya puesto trabas al asunto, pues un control de legalidad por parte del notario y un control de legalidad, a su vez, por parte del registrador, artículo 18 de la ley hipotecaria. Los registradores controlarán bajo su responsabilidad la legalidad de las formas de los documentos que se presenten y la legalidad de los actos dispositivos que se contengan en las escrituras públicas. Por tanto, en base a ese control de legalidad, llega al registro una transmisión o una constitución de un derecho real, como la hipoteca, por ejemplo, que tienen una certidumbre y una seguridad de ser así y de ser válidos. Por tanto, el que quiera adquirir un inmueble tiene que consultar al registro y ve si pertenece al transmitente, es el vendedor, su transmitente, y además también ve si tiene cargas, si tiene hipotecas, etcétera, y puede hacer sus cálculos y puede adquirir con tranquilidad. Entonces aquí el principio de fe pública es un principio que establece una veracidad de lo que dice el registro en favor del tercero, que reúna ciertos requisitos. Artículo 34 de la ley hipotecaria, que es uno de los artículos básicos de esta ley. El tercero, que a título oneroso y de buena fe adquiera un derecho de persona que aparezca en el registro con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición, aunque después se anule y resuelve el derecho de su titulante, aunque en virtud de causas que no consten en el registro. Es decir, que se protegerá al adquirente, pase lo que pase, con el derecho del transmitente. Y se protegerá en función de lo que diga el registro. Ahora, esto es una protección para los terceros que reúnan ciertos requisitos. No hay que confundirse con que la inscripción en el registro no es constitutiva. Y que no sea constitutiva quiere decir que también existe la propiedad fuera del registro. Es decir, que si uno compra un inmueble por documento privado y se lo entregan, se aplica el 609 y es propietario. Lo único que sucede, el 609, que es el que he mencionado anteriormente al principio de la conferencia. Pero lo que sucede es que esa adquisición está pendiente de que otro pueda, el titular registral, que figura como titular, que ha vendido a la inmobiliaria, ha vendido pisos en documento privado, se han entregado, pero los compradores no han inscrito. Entonces son propietarios conforme al 609, pero su adquisición está en el alero, está pendiente de que el titular registral transmita a otro, y aunque cometa un delito o incumpla la obligación que tiene con el comprador, el comprador se queda sin el bien y el tercero será protegido. Luego tendrá sus acciones contra el vendedor, pero si el vendedor es insolvente o ha desaparecido, es una sociedad que ha desaparecido y los han volado. Entonces lo que quiero decir es que la inscripción en el registro tiene además otros efectos, que ahora no es el caso de hablar de ellos porque no se trata, pero también tiene una presunción de veracidad en favor del titular registral, que le facilita más fáciles para recuperar sus bienes, y también existe una serie de presunciones favorables de la posesión, a efectos de usucapión, etcétera, cuestiones que ahora mismo ya no interesan. Pero el artículo básico en esta materia es el artículo 34, aunque también por algunos se utiliza el 32 como artículo independiente. Sin embargo, hay una tesis monista, de la que yo participo, en la que entiende que los terceros, tanto del 32 como del 34, han de reunir las mismas características. Y por consiguiente no hay una dualidad de terceros en este punto en la ley hipotecaria. Esto, sin embargo, es discutido. Bien, sin embargo, el artículo 34 hay que combinarlo también con otros artículos, como el artículo 36. Y el artículo 36 de la ley hipotecaria es muy importante porque da relieve a la posesión. Así que el que ha comprado un documento privado, a uno que no sea propietario, incluso si está usucapiendo
puede perjudicar al tercero del artículo 34 si éste tuvo medios racionales o motivos suficientes para conocer que la finca estaba poseída de hecho y a título de dueño por personas distintas de su transmitente. Es decir, que si uno compra un piso y ve que allí hay alguien dentro, pues no le basta con el registro, tendrá que decir, ¿y este señor qué hace aquí? Le dirán, a lo mejor es un arrendatario. Bueno, no pasa nada. Pero si es uno que ha comprado, pues entonces salta a la vista. Entonces, si salta a la vista la posesión contradictoria con la situación registral, puede enervar la buena fe del tercero exigida por el 34 y, por consiguiente, el tercero se quedaría sin protección. Sería un medio de defensa del comprador que no ha inscrito, pero que lleva poseyendo tiempo y que su posesión es patente, notoria, puede ser conocida por el otro, el tercero que adquiere, del titular registral, entonces resultaría perjudicado. Por lo tanto, por aquí podría haber una limitación a esa protección del tercero del artículo 34 de la ley hipotecaria. Dejando al margen el derecho inmobiliario, también hay que tener en cuenta otras acciones que pueden alcanzar a tercero o no. Es decir, los terceros, además de estar protegidos por esta protección que otorga el registro, también pueden estar protegidos por el carácter personal de determinadas acciones, como pueden ser las acciones rescisorias, artículos 1295 y 1298, que no alcanzan a tercero que haya procedido de buena fe. Es decir, cuando se rescinde un acto por fraude de acreedores, si la cosa está en poder de un tercero que no haya procedido de mala fe, no haya sido partícipe en el fraude ni haya tenido conocimiento de él, entonces está protegido. Artículos 1295 y 1298. Cuando en el cumplimiento de un contrato una de las partes ha cumplido y la otra no cumple, la parte cumplidora tiene la facultad de resolver el contrato. La facultad de resolver los contratos se entiende implícita en las recíprocas para el caso de que uno de los obligados no cumpla lo que le incumbe. Y los obligados tienen que restituirse mutuamente las prestaciones que han efectuado. Pero esto se entiende sin perjuicio de los derechos establecidos en la ley hipotecaria, artículo 34 que ya he citado, 37, y de los artículos 1295 y 1298, que son los de las acciones rescisorias. Por tanto, frente a acciones resolutorias por incumplimiento, los terceros que han adquirido del incumplidor, si son de buena fe, también son protegidos frente a esas acciones resolutorias que no les alcanzan. Bien, aparte de eso, dejando ya las protecciones del tercero en bienes inmuebles que pueden derivar de estos artículos, y hay algunos otros supuestos que no voy a entrar, hay un artículo especialmente para los bienes muebles, especialmente polémico, que ha sido muy discutido, que es el artículo 464 del Código Civil, que es el que ha suscitado una polémica bastante mal comprendida generalmente, porque es muy intrincada y a mí me resulta bastante difícil explicarla, pero lo voy a intentar. El artículo 464 del Código Civil dice que la posesión de los bienes muebles adquirida de buena fe, la posesión de los bienes muebles adquirida de buena fe equivale al título. Equivale al título. O sea, que la posesión equivale al título. Sin embargo, continúa diciendo el artículo, sin embargo, el que hubiera perdido una cosa mueble, hubiese sido privado ilegalmente de ella, podrá reivindicarla de quien la posea. Entonces, en estos dos párrafos se concentra una polémica hermenéutica, interpretativa, que no acaba de obtener una respuesta consensuada en la doctrina. La jurisprudencia empezó inclinándose por una tesis, pero recientemente, en una sentencia del 25 de febrero, no tan recientemente, pero bueno, para mí sí, el 25 de febrero de 1992, pues siguió otra tesis. Aquí habría varias tesis que se suelen
bautizar unas a otras. Especialmente, esto es una técnica de retórica para, como decía Schopenhauer, decir tener siempre razón. El arte de tener razón, la erística, tiene unos trucos y uno de ellos es bautizar al contrario, ¿no? Entonces uno se bautiza a sí mismo y al contrario. Es decir, entonces tú bautizas a los otros como conservadores y a los otros como progresistas, según como te convenga, ¿no? Pues entonces aquí hay una tesis conservadora, una tesis progresista germanista, una conservadora romanista, una progresista germanista y otra, pues, que ni fu ni fa, que no la entiende nadie. Bueno, diríamos que es otra teoría, que no está en el mismo plano que las anteriores. Aquí lo que nos encontramos es con varias posibilidades. La primera posibilidad, la posesión equivale al título. ¿Qué quiere decir título? Si nosotros partimos de las palabras iniciales de esta conferencia, hemos dicho que para transmitir la propiedad hace falta propiedad del transmitente, título que es el contrato traslativo y la entrega, la tradición, la posesión. Pues bien, en las adquisiciones non domino lo que falta de esas tres cosas es la propiedad del transmitente, no el título. Por tanto, una regla que establezca la posesión equivale al título no puede ser, en buenos principios, una regla que establezca la adquisición a non domino. Esta regla es una regla máxima que tiene una gran tradición histórica y que ha sido recibida pues, en el derecho francés, en el antiguo artículo 2279, actual 2276, también fue recibida en el Código Italiano de 1865, pero ya no en esos términos en el italiano de 1942, porque en el italiano de 1942, cuando se establece la adquisición non domino en el artículo 1153, pues allí, para que exista la adquisición non domino, se exige un título idóneo, un título idóneo. Por tanto, el título está en la consecuencia jurídica, no en el supuesto de hecho de la norma. Yo no sé si me explico o no me explico. Las normas tienen dos partes, supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Supuesto de hecho es si uno compra algo, consecuencia jurídica, adquiere bien si es de buena fe y tal, título oneroso, etc. Pero claro, si a uno le dan, dice, si uno compra una cosa, pues el artículo dice, la posesión equivale al título. La posesión equivale a haber comprado. Pues hombre, eso no significa nunca una subsanación de lo que falta en una adquisición a non domino, porque lo que falta no es haber comprado. Esa es la hipótesis, es el supuesto que compres, ¿no? Por tanto, inicialmente esta regla, y así se ha demostrado por algunos y otros lo hemos intentado, tiene un significado fundamentalmente probatorio. No es una regla inicialmente sustantiva, sino una regla de prueba. Si hay que embargar un bien, ¿a quién se le va a embargar? Pues al que lo tenga en su poder. Y no nos vamos a creer que es que lo tiene prestado, etc. Por tanto, a la hora de embargar un bien, hay que fiarse de la posesión. Pero es una cuestión de prueba. Si se demuestra que no, es del poseedor, no pasa nada. Sin embargo, de esta regla inicial de prueba, se pasa a una regla sustantiva de adquisición a non domino. Y eso tiene lugar a través de un autor francés malentendido del siglo XVIII, en un libro que se llama La costumbre de París y el derecho común reducido de Francia, reducidos en principio, de un tal Bourgeon en 1747, que trata de unos casos muy frecuentes en París en la época, que eran los casos de las revendedoras a las que se les entregaba algo para que vendieran y en vez de venderlo, pues lo empeñaban y se fugaban, y entonces se planteaba un problema, o lo tenían para vender y lo vendían, pero no pagaban al que lo había encargado. Es decir, estos casos son casos de mandato para enajenar, comisión de venta o el contrato estimatorio, en los que alguien transmite en nombre propio,
por tanto, haciendo como vendedor en nombre propio y obligándose como tal, pero con la autorización del propietario. En estos casos se calificaron por algunos como depósito, porque la revendedora lo tenía y si no lo vendía, pues lo devolvía. Algo así como pasa en el negocio de la librería, que se dan los libros de depósito, si los vendes bien y si no me los devuelves. Bueno, pues eso que se calificó como depósito no es en puridad un depósito, porque es una comisión de venta, mandato para enajenar o el contrato estimatorio. Entonces, de ahí que no hay una verdadera adquisición a non domino, porque se adquiere con autorización del propietario, aunque no en representación del mismo, porque la representación exige actuar en nombre del otro, y el que hace eso lo hace en nombre propio, el contrato lo hace él, pero con autorización del otro. Entonces aquí, en estos casos, el derecho francés de la época tenía reglas duras para la prueba del depósito. Y entonces, si no habías tomado prueba del depósito, la posesión equivalía al título y, por consiguiente, se quedaba la cosa en poder del tercero, porque no podía probar el depósito. Él llamaba depósito. Bien, de aquí pasa al Código Civil español con la interpretación francesa, que es distinta, y nosotros tenemos el problema del 464. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues, como decía, hay varias teorías. Una que dice, título funciona para la usucapión, por tanto, no hay una adquisición instantánea. Hay una adquisición después de 3 años. Eso se combina con el artículo 1955, que dice que la posesión de los bienes muebles se adquiere por la propiedad de los bienes muebles se adquiere por la posesión ininterrumpida de buena fe de 3 años. Por tanto, exige 3 años para adquirir la propiedad de un bien mueble por la posesión continuada. Por tanto, desmiente que la posesión instantánea del artículo 464 sea un supuesto de adquisición a non domino. Será un supuesto, y también se combina bien con el 1940, que para usucapión ordinaria, en general, exige título y buena fe, mientras que el 1955 exige buena fe y no exige el título. ¿Por qué? Porque ya el 464 nos ha dicho que la posesión adquirida de buena fe equivale al título. Por tanto, ya no tiene que repetir los dos requisitos. Habiendo posesión de buena fe, ya hay equivalencia al título y se cumple el requisito del 1940. Por tanto, no hay adquisición a non domino en el 464 según la tesis, sino facilitación de la prueba del título para usucapir, que tiene especialidades, porque los bienes muebles no se suele conservar un documento escrito o una prueba de su adquisición. Otra teoría es la germanista, la progresista, que entiende que cuando se deposita un bien en poder de otra persona, un bien mueble, o se da en arrendamiento, o se le da en préstamo de uso, en comodato, es decir, en comodato, préstamo de uso, entonces esta persona, si transmite al tercero de buena fe, le hace adquirir la propiedad, es decir, es un supuesto de adquisición a non domino. Los supuestos de transmisión por parte de personas que no son propietarias, pero sí son poseedoras en concepto de arrendatario, depositario, comodatario, etc. Transmiten a un tercero, cometen un delito de apropiación indebida, pero eso no obsta para que el tercero adquiera la propiedad. Claro, esto choca evidentemente con dos cuestiones. Primero, que título no es igual a propiedad, ni aunque sea título de dominio. Son dos cosas distintas. El título de dominio es el fundamento de la adquisición. Y solo por una sinécdoque, es decir, por tomar el todo por la parte, como si decimos el equipo blanco es Real Madrid, ¿no? Pero eso es una parte, una manera. Pues en cambio decimos, el título no es más que una parte de lo necesario para adquirir la propiedad, no es equivalente a propiedad. Como hemos repasado anteriormente, propiedad del transmitente, título o contrato y entrega. Es una parte. Precisamente la parte que por hipótesis tiene el tercero que compra, por hipótesis. Por tanto, esa regla no puede servir para una adquisición de la propiedad.
Por lo tanto, esa interpretación no vale. Pero, sin embargo, esta tesis insiste, y además porque el párrafo segundo dice que el propietario que haya sido privado ilegalmente de la cosa puede reivindicarla de quien la posea. Privado ilegalmente es también privado por estafa o privado por un delito de apropiación indebida. Y además, el artículo 463, que es, por cierto, el anterior, al 464, que está ahí al ladito, pues dice que los poseedores, en concepto cualquiera que no sea para que tengan las cosas ajenas, en cualquier concepto, no pueden perjudicar al dueño con sus actos. Por tanto, niega perfectamente esa tesis germanista que pretende acogerse a determinados antecedentes históricos. Bien, aparte de ello, la tesis germanista se apoya también en que el artículo 464 está montado con una regla y una excepción, y eso se basa en la expresión sin embargo. Es decir, sí, sin embargo, en los casos de pérdida y privación ilegal se puede reivindicar, en los casos que no sean de privación ilegal y pérdida se podrá reivindicar. Por tanto, al contrario, tiene que haber casos. El problema es que es difícil encontrarlos. Y por eso necesita reducir el concepto de privación ilegal a solo robo o hurto, porque si no, no tendría casos. Y entonces deja fuera los supuestos de estafa y apropiación indebida. Parte de una suposición de Hernández Gil errónea, según el cual la expresión, sin embargo, significa una excepción a lo dicho anteriormente. Pero el adverbio anafórico, sin embargo, es un marcador del discurso que nos advierte que lo dicho anteriormente, cuidado, no se deduce, hay una inferencia basada en el discurso anterior que es errónea. Es decir, el equipo jugó muy bien, sin embargo, perdió. Y de jugar muy bien se podía inferir que ganó, pues no, sin embargo, perdió. Por tanto, no quiere decir que el poseedor anterior tenga título, no quiere decir que no se pueda reivindicar contra él, a pesar de que el poseedor anterior tenga título. Sin embargo, también se puede reivindicar. ¿Por qué? Porque el título en unas ocasiones paraliza la reivindicación y en otras ocasiones no paraliza la reivindicación. Hay siempre posibilidad de reivindicar contra un poseedor con título, siempre que ese título no proceda del propietario. Si procede el título del propietario, pues entonces no se puede reivindicar. ¿Y cuándo procede del propietario o cuándo no procede del propietario? Pues no procede del propietario cuando el propietario perdió la cosa o fue privado de ella ilegalmente. Si el propietario se privó legalmente de la cosa porque la vendió, porque evidentemente no puede reivindicar. Si el propietario fue privado legalmente porque le embargaron y lo vendieron, pues tampoco se puede reivindicar. Por tanto, el problema es que se monta un argumento erróneo sobre la presuposición de que, sin embargo, siempre encabeza una excepción. Y, sin embargo, no encabeza una excepción. Mi coche alcanza 200 por hora. Sin embargo, nunca pasa de 100. El coche sigue corriendo a 200, teóricamente, pero yo nunca paso de 100. Es decir, no hay una regla general y una excepción. Hay una inferencia que se niega con el sin embargo. Se podría suponer que como corre a 200, pues alguna vez, pero no. Esa conclusión que sacas es errónea. Por tanto, la conclusión de que contra un poseedor con título no se puede reivindicar es falsa. Contra una persona que ha comprado un bien, claro que se puede reivindicar, si esa compra no procede del propietario, evidentemente. Por tanto, el darle el título al comprador es algo redundante, si no es en un sentido probatorio. ¿Por qué? Porque los bienes muebles tienen una manera de ser, de su prueba, distinta de los bienes muebles. En la reivindicación de bienes inmuebles hay que ser propietario, o en la reivindicación en general, hay que ser propietario no solamente en un momento cualquiera del pasado, sino que hay que serlo en el momento de poner la demanda.
Yo fui propietario el 1 de enero, pero reivindico el 7 de julio. Entonces, ¿qué ha pasado en el tiempo intermedio? ¿Quién tiene la carga de la prueba de la subsistencia del derecho? En bienes inmuebles rige la regla de que se presume la subsistencia del derecho mientras no se acredite por el demandado el hecho extintivo del derecho de acreditado el demandante. Por tanto, si yo, por ejemplo, le presto el piso a un amigo y me voy a Venezuela y después cuando vuelvo me encuentro que me dice que me lo ha comprado, entonces, ¿quién tendrá la carga de la prueba? ¿Yo de que se lo presté o él de que me lo compró? Pues él tendrá que probar que si yo pruebo que yo era propietario y eso no se me discute, pues él tendrá que probar el hecho extintivo de mi derecho. Por tanto, se presume la subsistencia de mi derecho mientras que el otro no acredite lo contrario. Ahora bien, si pasamos, porque normalmente los bienes inmuebles no se venden sin una prueba. Algún ingreso en una cuenta, algún testigo, algún papel, siempre hay una prueba. Por tanto, es normal en los bienes inmuebles que exista prueba del hecho extintivo del derecho del demandante, mientras que en los bienes muebles no es así. Yo he podido dar a vender un bien mueble, como en los casos de los marchantes de cuadros, a los que autorizo a vender, luego venden, no me pagan y entonces digo, no, entonces, ¿quién tiene la prueba? La carga de la prueba. Yo tengo la carga de la prueba de que perdí o fui privado ilegalmente de la cosa, no la tiene el otro. Por tanto, pérdida y privación ilegal no son supuestos en los que procede la reivindicatoria como tal, están concebidos en ese sentido limitativo, sino como hechos acreditativos de la subsistencia del derecho del demandante. En los fueros municipales españoles, que se ocupaban muchas veces de problemas de pérdida, robos, quién tiene que probar, etcétera, muy a pie de la prueba, decía, jure el demandante que no lo vendió, ni lo donó, ni lo empeñó, ni lo dio a nadie por otro, sino que lo perdió por acaso o hurto. Aquí se ve la contraposición entre una enajenación voluntaria y una enajenación, y una pérdida o un hurto. Naturalmente que en la Edad Media pues se funcionaba con el juramento, jure el demandante y bueno, y si no, bien, jure. Pero hoy en día lo que se hace es que los hechos negativos, como ser no haber vendido, no haber donado, no se prueban por sí mismos directamente, sino por el hecho positivo contrario. El hecho positivo contrario a no haber vendido, es decir, a que conservo mi derecho, que no he hecho nada por lo que deba perder mi derecho, yo no he hecho un acto propio por el que deba perder mi derecho, es a pérdida o privación ilegal. En fin, esta es un poco la opinión. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya, a cortar ya, ¿no? Bueno, pues esta es la opinión que yo tengo de este artículo, que es muy discutido, y yo no sé si he logrado explicarme medianamente, pero vuelvo al principio y vuelvo a entender que hay una serie de tópicos que los juristas tenemos que siempre poner en tela de juicio. La idea de que la protección de la apariencia exige en todo caso la protección de los terceros de buena fe y que se perjudiquen los propietarios, etcétera, el propietario del bien mueble, pues siempre llevado a un extremo es absolutamente perturbador. Es curioso que en el mundo del tráfico de obras de arte, ilícito de obras de arte, que por cierto es impresionante la cantidad de obras de arte robadas que existe en Londres un registro de obras de arte y en las que se inscriben bienes por si se pierden algún día para identificarlo, pero otros que son perdidos ya. Y hay allí un número incontable de cuadros importantísimos de pintores como Picasso, Matisse, Pizarro, etcétera, etcétera, muchísimos cuadros, pero no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, decenas de cuadros y muchísimas obras de arte, que han sido también expoliadas
en zonas diferentes y que pasan luego por territorios donde la protección a los terceros es muy favorable. En Europa es más favorable la protección a los terceros y la desprotección de los propietarios de obras de arte que, en cambio, en los lugares que existe un mercado de obras de arte más importante, como puedan ser pues Londres, Nueva York, California. En estos estados de los Estados Unidos de América existen reglas más protectoras de los propietarios de las obras de arte, y muchas veces los propietarios de las obras de arte no pueden recuperarlas por aplicación de los derechos europeos, por ejemplo español, por la aplicación del artículo 85 del Código de Comercio. Si has adquirido una obra de arte en una tienda abierta al público, subasta pública, está purgada de defectos, está limpia, y entonces, pues, aunque haya sido robada, aunque haya sido hurtada, aquí ya no existe el problema de distinciones, como en el 464, sino que aquí cualquier tipo de privación ilegal de procedencia, pues, se subsana. Aquí no hay limitación a las cosas. Aquí no hay limitación y, por tanto, se dan supuestos de obras de arte españolas que se han vendido, o de museos españoles, o de casas particulares españolas que se han expoliado, pues no sé, en la guerra civil, por ejemplo, se han ido a Nueva York, se han vendido allí, y entonces se han aplicado la regla del artículo 85 del Código de Comercio y no se ha dado lugar a la regla. Bueno, también en esta materia existen otros problemas, como son pues las reivindicaciones de obras de arte procedentes de los expolios de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, pero nos llevaría muy lejos entrar más en más temas. Y yo con esto doy por terminada mi conferencia. Gracias. Ya está. Ya está. ¿Bien? Doy por terminada mi conferencia.